Hablemos de la paternidad. En otras ocasiones yo he procurado fomentar que cambiemos como hombres, que hagamos cosas distintas, obviamente para bien, primero de nosotros y después para nuestra familia. Y no es una cuestión de ego, sino que tiene que ir, digamos, por pasos. ¿Cómo ir adaptándote a este nuevo siglo XXI como papá? Bueno, vamos a platicar acerca de las paternidades integrales. Para hacerlo está con nosotros René López Pérez. Él es responsable de investigación de género y desarrollo AC de Gendes, así es mejor conocido. René, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Mucho gusto en estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata esta nueva manera de paternar, René? Bueno, la idea es simplemente cuestionarnos qué tipo de paternidad nos podría hacer sentir, digamos, completos a los hombres que hemos decidido adoptar este rol. Es decir, ser padre no es solamente tener hijo o hija, quizá jugar con él en alguna ocasión, sino es algo que podría ser mucho más ambicioso, por llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, la paternidad integral es una propuesta que busca reflexionar sobre tres ejes básicamente. La idea es, primero, asumimos que el rol del papá es ser proveedor, ¿no? Y por lo tanto es quien da el dinero para satisfacer cosas materiales. Okay. Sin embargo, en nuestro mundo cambiante, pues las mujeres cada vez más realizan esa función de proveeduría. Entonces, ¿de qué manera los hombres tenemos que acostumbrarnos al hecho de que no vamos a ser seguramente en muchas ocasiones el único proveedor? Y entonces, pues, ¿qué retos nos implica eso en términos de qué función voy a tener dentro del hogar, ¿no? Si ya no soy el proveedor, si ya no soy el papá proveedor, entonces, ¿qué me toca? Y ahí entraría el segundo aspecto que tiene que ver con cómo me involucro como papá con eso que llamamos corresponsabilidad, es decir, todo el trabajo de cuidados, todo el trabajo que se hace en casa y que normalmente hemos delegado en mujeres. Porque se trata no solamente de, pues como papá, convivir con mi hijo, hacer su tarea tal vez, sino en esa participación cotidiana en hacer la comida, en hacer el aseo, etcétera, etcétera, voy generando vínculos con mi familia, ¿no? Voy generando una relación diferente con mi hijo, con mi hija, porque no es lo mismo decirle a un niño, a una niña, te amo, que prepararle pues un guisado que le guste, que sé que le gusta, o juntamente hacer alguna actividad dentro de la casa, independientemente de la que podamos hacer fuera. Y entonces, esta participación de los hombres en el trabajo del hogar ayuda a generar también una didáctica de la igualdad, ¿no? Es decir, hombres y mujeres estamos compartiendo un espacio y por lo tanto ambos tendríamos que estar pues haciendo diferentes acciones, funciones dentro de lo que implica todo este trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, ese sería como un segundo gran reto de los padres. Y el tercero tiene que ver con qué sentido le damos a la autoridad. Es decir, en nuestra sociedad se asume que los papás somos la autoridad, ¿no? En la casa. ¿Qué implica eso? Pues bueno, autoridad primero no es sinónimo de autoritarismo. Y entonces podríamos tener muchas estrategias para educar a nuestros hijos, para relacionarnos a nuestros hijos desde una posición, pues, de cierta experiencia, de cierto conocimiento, pero siempre, primero tomando en cuenta la voz de la pareja, ¿no? ¿Qué opina ella sobre cómo educar, sobre cómo estructurar la familia, etcétera, etcétera? Y por otra parte, también respetando a esos niños o a esas niñas. Al final de cuentas, son seres humanos que también tienen pues, necesidades, gustos, etcétera, específicos, y no puedo yo decidir unilateralmente lo que esas personitas van a hacer, sino que tengo que establecer un diálogo. Y entonces mi autoridad depende de cómo integro esas diferentes voces y actúo no solamente desde lo que yo creo correcto, sino desde lo que estas personas que están integrando el núcleo familiar me dicen que también necesitan, que también quieren, y además aceptando que la autoridad puede ser, pues digamos, más compartida, ¿no? Hay cosas que quizá a mí me es más fácil tomar decisiones sobre algo, pero quizá a mi pareja le es más fácil tomar decisiones sobre otros aspectos, y entonces la autoridad también se comparte, ¿no? Un poco la paternidad integral implica
reflexionar sobre estos tres grandes roles que los papás tenemos normalmente en el hogar y que pues nos involucramos en mayor o menor medida dependiendo del factor cultural en el que estemos abrevando, ¿no? Fíjate qué importante, además de estos tres aspectos que mencionas y escuchando, también me viene a la mente lo que también es una presión enorme para los papás, el ejemplo. Pero fíjate, ¿eh? El ejemplo no nada más tiene que ver con me levanto temprano, le echo ganas al trabajo, lavo el auto, ¿no? Todo este tipo de cosas, sino tiene que ver con el ejemplo en todo momento. ¿Cómo me enojo? ¿Cómo reacciono cuando me enojo? ¿No? ¿Cómo manejo mi frustración? En todo momento tus hijos te están observando, sobre todo cuando son chiquitos, aprenden de ti, te absorben. Entonces, cuando hablamos del ejemplo, que me parece que es una palabra que está sobrevaluada en ese sentido, tenemos que pensar en el ejemplo cuando las cosas también no van bien, René. De hecho, me gusta cómo introduces el tema, porque efectivamente cuando hablamos de ejemplo, casi siempre nos referimos a cosas materiales, ¿no? Sí. Cómo debes comportarte aquí, el hecho de que tengas respeto por las personas, ¿no? Como cosas que se hacen. Pero tú lo enfocas desde el lado de las emociones. Y eso es bien importante porque a los hombres nos cuesta mucho trabajo esa faceta, ¿no? ¿Cómo demuestro mis emociones? De hecho, muchas veces ni siquiera nos planteamos esta pregunta porque la respuesta es un hombre no debe mostrar sus emociones, ¿no? Y eso genera muchas situaciones. De hecho, estamos en un estudio que hicimos con papás, mamás en etapas, bueno, de niños y niñas en etapa de preescolar, primaria y secundaria, y me llamó mucho la atención que cuando le preguntaba sobre sus emociones a un papá, le dije, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió felicidad? Y él me dijo, cuando me enteré que iban a ser mi hijo. Su hijo estaba en preescolar, entonces eso fue hace 6 años. Es decir, la última vez que se sintió alegre, feliz, fue hace 6 años. Wow. Y la siguiente pregunta fue, ¿y cómo lo expresó? Y él me dijo, pues no supe cómo expresarlo. La verdad es que nadie se enteró que me dio felicidad esa noticia y solo sentía la alegría dentro, pero nadie se enteró que estaba alegre. Y entonces, ¿de qué manera este mundo emocional, pues es algo que efectivamente vamos a transmitir a través del ejemplo, ¿no? Vamos a decir a nuestro hijo, a nuestra hija, está bien sentirte contento, está bien sentir miedo, está bien sentir el enojo, y lo importante es para qué sirven esas emociones, y básicamente es para que te puedas ir conformando como una persona sana, como una persona completa, como una persona que se siente a gusto con lo que es, con quien es, ¿no? Entonces, sí, esa cuestión del ejemplo es bien importante. René, creo que dimos un primer paso muy bueno, muy sólido. Me parece que deberíamos seguir platicando con todo lo que investigas precisamente en género y desarrollo hace Gendes. Por lo pronto, gracias por tu tiempo y que te vaya muy bien. Pues muchas gracias, que estés muy bien también.